El séptimo laberinto. Buenas noches, amigos y amigas de la Visión Radio ATL. Bienvenidos al séptimo laberinto. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Alexia? Hola chicos, ¿cómo les va en este día? Y esta noche tendremos un programa bien particular, bien intimista, el arte de la escucha, un trato con el alma. Y hemos invitado al doctor Lysimaco Henao, que es psicólogo de la Universidad de Medellín, máster en psicología analítica en Barcelona, analista junguiano con una página web llena de muchísima información que se llaman Los Jardines de la Psique. Asimismo pueden conseguir también muchísimos artículos, información interesantísima en la Casa Jung Medellín. Yo no sé, siempre las casas Jung alrededor por lo menos de Sudamérica, que son las que visito, siempre están llenas de unos profesionales de primera, con una información, unos artículos, unos seminarios, unos talleres espectaculares. Pues yo los invito a que visiten esta de la Casa Jung Medellín. Un placer tenerlo aquí hoy en el séptimo laberinto. ¿Cómo está? Eduardo, buenas tardes también a Luis. Muy contento de estar aquí, de poder compartir con ustedes, digamos lejos geográficamente, pero en este corazón latinoamericano. No, muchas gracias y muchas gracias por la invitación y también como por el señalar pues como nuestro trabajo que gracias a la virtualidad pues es un trabajo también latinoamericano, incluso a nuestros cursos vienen personas incluso ya de Europa a veces cuando les dan los horarios. Y también pues hacer la notica que hay un canal en YouTube también que se llama Casa Jung, que bueno, tenemos bastante material. Qué bueno, qué bueno. Doctor, desde su punto de vista, porque el tema es bien interesante, ¿no? Da para desgranarlo de muchas maneras, el arte de la escucha, ¿no? Y es que pareciera verdaderamente que en estos tiempos de tanto ruido, escuchar es casi que una odisea, ¿no? Todo el mundo quiere que lo escuchen en las redes, todo el mundo quiere ser escuchado, pero no hay ese acto de escucharse a sí mismo, ¿no? ¿Cómo? Porque usted lo denomina un arte de la escucha y un trato con el alma. Sí, mira, Carl Gustav Jung es un psiquiatra suizo que precisamente de ahí viene como los estudios que realicé y que seguimos promoviendo, provienen digamos como de su raíz, pero luego se ha extendido como hacia muchas otras reflexiones de otros autores y de otros profesionales. Él decía que la psicoterapia era un área del arte de sanar. Y esta idea de que sanar es un arte, pues tiene que ver mucho con la forma como trabaja un artista, la forma como se conduce un artista para lograr llegar a su meta, a su obra. Y es como la facilidad y la posibilidad que él tiene de abrir un canal, una sensibilidad, una facilidad que tiene de abrir al alma un canal de expresión, ¿no? Y luego a eso darle una forma. Creo que tienes razón, escuchar se ha vuelto tan difícil, estamos inundados de tanto ruido, de sonidos no reflexionados, de sonidos que pasan a través nuestro, pero que no se detienen porque nosotros no nos detenemos frente a ellos, que me parece que escuchar también es un arte, escuchar también es como algo que solo se puede hacer si uno abre un canal al otro, un canal a la otra, un canal donde le permite al otro y a la otra ser como puede ser. Creo que esto se da no solo en la psicoterapia, creo que la psicoterapia es todo un arte, uno abrirse a un otro sin prejuicios y simplemente dejar que sus imágenes aparezcan, hagan su aparición.
pero creo que es propio de cualquier comunicación, de lo que ustedes y yo estamos haciendo esta noche, de lo que tú haces con tu familia cuando llegas a casa, de lo que haces con tus compañeros de trabajo. Y ahí, bueno, es mucho el área que podemos cubrir y en la que podemos aprender a relacionarnos mejor. Doctor Henao, ¿cuál es la diferencia entre el arte de la escucha y el de interpretación? ¿Hay un link entre los dos o es lo mismo? Sí, hay un link, pero hay un esfuerzo porque lo primero sea una escucha no interpretada. ¿Sí? Voy a ponerlo primero de la manera más sencilla. De la manera más sencilla, uno estaría buscando y promoviendo interpretar lo menos posible la expresión del otro. Cuando tú me hablas de que te fuiste ayer de paseo y que te encontraste un mar maravilloso y que de repente estabas allí sentado frente al mar y recordaste a tu madre, yo puedo tener una escucha lo menos interpretativa posible, tratando de imaginar lo que tuviste, lo que me estás transmitiendo, tratando de captar las emociones que vienen en tu relato, las emociones que vienen contigo en tu relato. La interpretación, si es necesaria, y por ejemplo en terapia a veces necesitamos hacer interpretaciones, sería posterior y sería como un tratar de imaginarnos juntos, además de que buscamos, sobre todo en la terapia junguiana o en el diálogo analítico, buscamos como que sea a dos, no sea yo aquí como el sujeto de poder y de conocimiento interpretándote a ti, sino que sea como un juego a dos. Sería tratar de imaginar un poco más allá de esa escena que me acabas de relatar. Y entonces la interpretación se juega cuando ya empezamos a decir, bueno, ¿qué más puede haber en esa imagen, en ese suceso? ¿Esto a qué se parece? ¿Esto se parece a otra cosa de tu vida? Esto. Y ahí se da la interpretación. Pero ahora sí, la cuestión difícil, ahora no tan sencilla, es que casi siempre que nosotros escuchamos a otro, hay una interpretación, por más que hagamos un esfuerzo de que no la haya. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos con nuestra historia, con nuestros conceptos, con nuestro lenguaje, con la forma como formamos el lenguaje. Pero bueno, es un poco como una dinámica que uno se impone de tratar de interpretar lo menos posible para captar primero la impresión primera, la experiencia lo más cercana posible. Pon el Doctor, micrófono. una pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto escucharnos a nosotros mismos? Cuesta mucho escuchar a los demás, pero escucharnos a nosotros mismos en silencio, pareciera como que creemos que no tenemos nada que decirnos a nosotros mismos. Nos gusta que nos escuchen, pero escucharnos nosotros mismos en esa reflexión, en esa meditación, pocas personas lo hacen. Sabemos que la rutina de la vida no deja mucho tiempo para eso, pero ¿por qué? Excelente pregunta. Fíjate que nosotros tenemos una psique, un ser que tiene que vivir en un mundo de 3 dimensiones, con unas preocupaciones cotidianas. Hemos sido formados para enfrentar este mundo, para vivir en él, para adaptarnos, y mal que bien lo hemos logrado. Cuando uno ya está como más o menos adulto, dice, bueno, logré adaptarme más o menos con las herramientas que me dieron, con lo que logré captar de las herramientas que me dieron en mi formación. Y eso hace que se vaya construyendo lo que nosotros llamamos una identidad, como un yo soy, ¿cierto? Un yo soy así. Entonces si yo te pregunto a ti, ¿quién eres tú? Tú dices unas cosas que son tu identidad más o menos formada, tu yo soy. Eso hay que cuidarlo mucho y todo ser humano siente que tiene que cuidar mucho ese yo soy,
porque es lo que le permite adaptarse. Puede ser muy amenazante que de repente, desde mi interior, surja una contradicción con respecto a ese yo soy. Pongo un ejemplo muy simple. Yo me considero una persona inteligente, pero qué tal que desde ese mundo interior donde hay más que yo soy, donde hay más elementos que yo ni siquiera he conocido, que pueden ser sorpresivos para mí, de repente viene un sueño, vamos a coger un sueño que es como la forma como el mundo interior a veces nos habla y me dice que también soy tonto, que también soy torpe, que también soy ignorante. Es decir, dice todo eso que en el yo soy yo no quisiera saber. Entonces ahí tú ves la respuesta a la pregunta. Se nos dificulta porque esta concentración en los valores que me han ayudado a sobrevivir deben ser cuidados y genera inseguridad, y nos han enseñado a no ser inseguros o no ser, a ser muy, muy certeros en nuestra vida, muy bien dirigidos. Así que hay un temor, hay un temor. Sin embargo, hemos descubierto que escuchar esos aspectos que llamamos la sombra, por ejemplo, esos aspectos que están en sombra, que nos contradicen desde adentro, que nos corrigen a veces, por el contrario nos enriquece, o sea, no afectan negativamente la identidad, siempre que sea un proceso dialógico, un proceso. Bueno, estamos de regreso en Séptimo Laberinto, estamos conversando con el doctor Lisímaco Henao. Usted estaba haciendo una muy interesante exposición acerca de ese yo interno, de ese escucharme a mí mismo. Me gustaría que lo continuara y después le hago dos preguntas que tengo aquí que surgen de su misma exposición. Ajá. Bueno, yo creo que llegamos al concepto de sombra Sí. fácilmente, ¿no? Llegamos al concepto de sombra como un aspecto del ser humano que parece ser una especie de reserva de elementos de los que el yo no quisiera saber, ¿sí? Asuntos que tal vez tienen que ver con la historia, asuntos que tienen que ver con aquello que yo tuve que dejar de lado para poder mostrarme como un ser humano, como decimos, seguro, inteligente, adaptado, y que son aspectos que nos hacen humanos. Jung decía una cosa muy hermosa de la sombra, decía, todo objeto que existe en la realidad proyecta una sombra. ¿Sí? Todo objeto que existe en la realidad proyecta una sombra. Si algo no proyecta una sombra, preocúpese porque no existe en el mundo de 3 dimensiones. Está viendo un fantasma, usted quién sabe qué está viendo. Así que el ser humano tiene sombra y no hay un ser humano que no tenga sombra. Y la sombra guarda elementos no solo negativos, guarda a veces elementos positivos que también desechamos porque creímos en algún momento que iban a torcer nuestra adaptación. En todo caso, cualquier elemento que yo pueda agregar a mi conciencia, por ejemplo, la conciencia de que no siempre tengo la razón. Sí, ese elemento de no tener la razón puede que esté en la sombra, cuando a mí me enseñaron a ser siempre seguro y tener siempre la razón. Pero qué bueno cuando podemos admitir esa sombra y decir, sí, me voy a equivocar quién sabe cuántas veces en la vida, no voy a saber qué hacer, voy a necesitar ayuda. Fíjense que eso, por el contrario, me da más tridimensionalidad, me hace más real, me hace más humano y hace que yo acepte más la humanidad de los otros cuando los otros están expresando su sombra, su ira, su crueldad, a veces hasta su violencia. Y bueno, necesitamos este tipo de comprensiones para comprender, para llegar a ver un ser humano más completo y saber qué vamos a poder hacer con estos aspectos tan difíciles. Pues con lo bellos y lo inteligentes que somos, pues es maravilloso, sabemos qué hacer,
pero ¿qué vamos a hacer con el resto de lo que somos? ¿Qué es lo que genera realmente los problemas entre nosotros, la destructividad en el mundo, el maltrato con la naturaleza? Doctor, hay dos cosas. La primera es, ¿cómo se manifiesta eso de escucharse a sí mismo? Son los pensamientos que a veces cuando estamos en reposo nos vienen sobre algo en particular. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo se manifiesta eso? Y la segunda pregunta, y disculpe, ¿cuál es en ese escuchar se manifiestan los arquetipos de Jung? Sí, mira Luis, hay varias maneras de esa manifestación. Por ejemplo, la que dices puede suceder que tú estás en silencio, sobre todo cuando te regalas el silencio y estás en silencio. Es un regalo, ciertamente. De reflexionar, de pensar. A veces aparece un pensamiento que te es como extraño, incluso contradictorio. A veces es un recuerdo, ¿sí? Cuando uno medita o reflexiona, a veces vienen recuerdos que ni siquiera tenía tan presentes. Y a través de esos recuerdos o de esa opinión, de esa voz, que a veces tiene la imagen de alguien del pasado y te dice algo, podrías captar esa voz interior y podría ser algo que fuera interesante para ti. Pero hay otras vías, por ejemplo, y estas ya requieren de que conversemos y de que nos enteremos de que existen. Lo que llamamos la proyección. Cuando nosotros dirigimos hacia otras personas emociones que podemos llegar a reconocer como exageradas, ¿sí? Emociones tanto negativas como positivas. Las negativas son sobre todo las que más evidentemente nos ponen sobre la pista de este mundo interior, de este escucharse a sí mismo. Cuando de repente con una persona sientes una ira que no puedes controlar, un malestar que no puedes controlar, unos celos que no puedes controlar, una envidia que no puedes controlar. En esa exageración, en esa exacerbación de la emoción, muchas veces hay un contenido de tu interior que decimos los psicólogos, tú estás proyectando en esa persona. Lo sabemos porque en ocasiones hablamos con otra persona que conoce a esa misma persona y le dice, ¿tú no sientes esto cuando ves a este? Y el otro te dice, no, es una gran persona. Y tú dices, pero ¿por qué a mí me genera este rechazo, malestar, este rechazo? Bueno, hay algo de ese otro interior, de ese mundo interior que estás proyectando. La tercera vía serían los sueños. Yo tengo un gran interés por los sueños, he hecho un libro para trabajar con los sueños y en el canal de YouTube hay, creo que es el tema que más está en los videos, porque los sueños suelen, como decimos por acá en Colombia, no se quedan con nada, no se guardan nada, son muy denunciantes, son muy explícitos en denunciar aquellos aspectos de los que no nos queremos dar cuenta. Como decía Jung, el más pulcro y el más santo sueña que es un borracho y un lascivo. ¿Sí? Es decir, sueña con ese otro aspecto que no ha reconocido en él. Así que los sueños serían la tercera vía. Ahora, yendo a la otra pregunta, los arquetipos. Los arquetipos están presentes en todo, ¿sí? De hecho, este concepto del que les hablé anteriormente, la sombra es un arquetipo. ¿Qué significa un arquetipo? Algo que es fundamental en la humanidad y que ha estado en todas las épocas y en todos los lugares. Que cada ser humano que nace tiene una disposición a actuar desde ahí. Es decir, nadie se queda sin sombra, pero hay otros arquetipos como digamos el arquetipo del ánima que es el arquetipo de lo femenino. Claro, entonces Luis, tu pregunta es muy acertada porque realmente el ánima
lo femenino es uno de esos elementos que está dentro nuestro, con el cual es necesario dialogar, y mucho más en este momento histórico que estamos viviendo. Los hombres, es necesario que en tanto más masculinidad hayamos desarrollado, y en ocasiones masculinidad un poco equivocada, si hablamos del machismo, más necesidad tenemos de contactar en ese diálogo interior, en esa escucha del mundo interior, con esa voz de lo femenino que habla desde tiempos inmemoriales, como les digo, porque es un arquetipo. Pero también lo masculino, porque cuando este masculino ha sido tan mal formado, es bueno hablar con el arquetipo masculino que hace correcciones a veces, que a veces, digamos, como que también nos regala la capacidad de ser un poco más claros con nuestros límites, más amorosos con nuestros límites también, y aceptar mucho más esa integralidad que somos, y no esta dirección tan rígida que nos han enseñado a hacer para ser masculinos. Doctor, Jung decía de que aceptarse uno por completo es algo aterrador. ¿Cómo en el terreno práctico se implementa ese proceso de escucharse a uno mismo, ¿no? Como yo le decía al principio del programa, hay personas que dicen, bueno, no tengo nada que escucharme a mí mismo, ¿no? Dejan fluir su día con conversación, con la televisión, digamos, un miedo inclusive para muchas personas de estar solas, de permanecer en silencio, un miedo al silencio. Y ese miedo al silencio, ¿por qué surge, no? ¿Por qué es tan difícil uno escucharse a uno a sí mismo y cómo eso pudiera revertirse? Porque justamente yo creo que en el momento en que uno comienza a escucharse a sí mismo, comienza a lidiar con uno mismo. También Jung decía que la manera de vencer a la sombra, si es que eso es correcto decirlo, es reconocerla, aceptarla, saber que está allí. ¿Cómo en lo práctico eso se puede implementar? Meditación, eh, buscar forzosamente momentos de silencio y reflexionar sobre un tema, sobre una imagen. ¿Cómo usted le sugiere a sus pacientes y a quienes lo consultan llevar esto a un terreno práctico? Sí, Jung cuenta una anécdota. Él dice que, bueno, él era psiquiatra y se movía en el mundo de los psiquiatras, y él decía que había conocido colegas a los cuales él en la conversación les detectaba unos complejos terribles, unas dificultades impresionantes, y él decía, pero yo, también conociendo su personalidad y conociendo su estructura, no me atrevería a decirles lo que veo, no me atrevería a quitar, porque sería como quitarles una muleta, es decir, como que ese complejo que tienen, esa manera de actuar, realmente es una verdadera muleta, y estas personas no serían capaces de vivir sin ella, enloquecerían, decía yo. Así de delicado es esto, con lo cual algunas personas uno siente que está bien que digamos como que vivan adaptadas al mundo del ruido y de la imagen sin profundidad, porque, digamos, sería tan delicado lo que pudieran ver, lo que llegarían a ver allí dentro, que quizás los arrasaría, ¿sí? Algunas personas están protegidas realmente. Así que, por ejemplo, el miedo, y tú mencionas ese elemento tan importante, sí, a veces es miedo, pero ese miedo en ocasiones es intuitivo, es protector. Eh, y eso los terapeutas lo tenemos que tener muy en cuenta. El paciente viene y lo primero que tenemos que hacer es un estudio como de la personalidad, o una percepción de la personalidad, para saber o ir enterándonos de hasta qué punto esa persona puede llegar a profundizar. A veces a las personas les sugieren unas terapias de inmersión, unas terapias de láncese de no sé de dónde y no sé cómo, o consuma no sé qué sustancia,
y no todo el mundo puede tolerar la misma dosis, como Y el sucede mismo en tratamiento, medicina sí. legal, ¿no? Una dosis de verdad, una dosis de una visión determinada. Eso, entonces lo que proponemos es un proceso de adentramiento gradual, ¿sí? De adentramiento gradual, eh, e ir observando hasta dónde es necesario también. O sea, a veces es una persona que simplemente necesita resolver un asunto de relaciones laborales, entonces vamos a ver, esto quizás tiene que ver con un problema, con un asunto que viene de tu pasado, que tiene que ver con tu padre, y es que el jefe te está recordando a tu padre, y trabajamos un poquito ahí, por decir cualquier cosa que se me ocurre, y punto, ¿no? No tienes que meterte mucho más y de repente detectas que si te metes mucho más empeoras la vida de esta persona. Entonces, son niveles, ¿no? Pero algunas personas sí tienen el llamado, la vocación a pasar a otro nivel, que es el nivel que Jung llamaba de la individuación, que tiene que ver con no solo con resolver asuntos del pasado, sino con desarrollar un potencial para la vida que no se ha desarrollado. Y son personas que uno nota que tienen una conciencia fuerte como para hacer ese trabajo. Y tú dijiste una cosa muy bonita, lo último, que te la quiero asociar con un mito que a mí me fascina, porque dijiste como que una vez que uno conoce como ese mundo interior ya no puede parar. Eso es muy bello. Eso está en un mito, en el mito del Hades griego. Se dice que en el Hades, en el centro del Hades, crece un árbol de granadilla, de granada. Y cuando un héroe o una heroína descendía al Hades, le decían que no fuera a comer allí, que no aceptara, porque Perséfone, la diosa del Hades, te iba a ofrecer la granadilla. Y le decían, no la aceptes, porque si la aceptas, ya no podrás salir o ya no podrás dejar de regresar. Qué bueno. Es cierto que una vez que uno conoce algo de su profundidad, ya el resto de su vida se hará preguntas. Eso es así, ya se hará preguntas siempre. Es. Doctor, se me ocurre en este momento el lenguaje corporal. El lenguaje corporal se escucha, cómo se manifiesta en ese diálogo con esa otra persona y, ¿por qué no?, en ese diálogo con uno mismo. Claro, es que estas voces interiores, llamémoslas así, estas, las emociones que suelen aparecer como voces o como conductas, aparecen como movimiento. Las emociones están conectadas con el cuerpo. Una emoción generalmente mueve algo corporal. Cuando somos presas de una emoción o estamos en contacto con una emoción, algo pasa en el cuerpo. O te sonrojas, o aprietas los dientes, o los puños, o te pones rígido, o te vas encorvando. ¿Ves? Como que cada emoción genera un personaje en nosotros. Entonces, claro que eso se lee, ¿no? Si alguien dice que está muy feliz, que todo está muy bien, pero tú lo ves como agachado y como con la mirada más hacia el suelo, tú dices, bueno, aquí hay alguien, el cuerpo está diciendo otra cosa, que quién querrá hablar a través del cuerpo, ¿sí? Doctor, ahí hay una persona de un radio escucha que pregunta, en pareja parece que siempre hay uno de los dos que escucha más al otro. En ese sentido, ¿será que siempre hay una tendencia a que esto sea así o se debe alcanzar el mismo nivel de escucha en la pareja? Y también alguien pregunta por qué el ánimo de los talibanes se niega a escuchar las mujeres. Pero es cierto, esa pregunta del escuchar en la pareja, ¿es correcto que uno escuche más que el otro? ¿Es la naturaleza de cada quien? ¿O parte de lo que implica vivir en pareja o de la amistad es hacer un esfuerzo por equilibrar esa relación de hablar, escuchar? Sí, siempre en las parejas vamos a tener como estas diferencias, ¿no? Uno de los asuntos más difíciles de vivir en pareja es aceptar la diversidad con la que uno se encuentra. Todos sabemos que los 3 primeros meses parecemos que
nacimos el uno para el otro y somos o súper complementarios o súper parecidos, pero empiezan a pasar los días y empieza a aparecer la verdad, que es, somos muy diferentes. Y a veces en un tema uno va más adelante y el otro más atrás, y en el otro el que iba más atrás va más adelante. Y qué interesante lo que dice el radio escucha, porque eso con respecto a escuchar y con respecto a hablar es muy evidente en las parejas. Vamos a ser un poquito estereotipados para entenderlo. Es muy común que la mujer quiera hablar. Hablemos de esto. Tenemos que hablar. Está pasando algo. Hablemos. Y es muy común que el hombre diga, ay, pero ¿por qué? No, vivamos la vida. No hay que estarlo analizando todo. Tú siempre quieres hablar, ¿no? Bueno, esto en parte tiene que ver con el verbo, con la palabra. Las niñas generalmente hablan primero que los niños y adquieren una dicción más elaborada que los niños, mucho más rápido. Esto es arquetípico, lo podríamos decir. Pero además las mujeres, ahora sí no digo las mujeres, no voy a salir del estereotipo y voy a decir lo femenino está siempre cuidando mucho más la relación. Y para cuidar la relación no solo necesitamos el contacto físico, que también proviene de esa relación de lo femenino con el cuerpo, con la corporalidad, sino que necesitamos también la palabra, porque la relación se da en el cuerpo y en la palabra. Y lo masculino, ahora no solo los hombres, sino lo masculino, que también están las mujeres, es mucho más, en muchas ocasiones es mucho más lo mental, la fantasía o los planes y también, digamos, la acción, ¿no? La acción heroica de lo masculino. Lo femenino tiene su acción, pero es más relacionado con la relación. Entonces, muy atinada la pregunta, y creo que un poco doy una idea para comprenderla, pero no quiero dejar la otra porque la otra está directamente relacionada. Exacto. Los talibanes, por favor. Eso es un asunto que muy probablemente uno podría ver como un exceso, ¿sí?, de ánimos, un exceso de masculino, donde se teme o se resguarda, o se teme o se sobreprotege lo femenino. Yo esta semana que he estado lo de Afganistán tan prendido, he leído de las dos cosas, ¿no? He leído de un temor hacia lo femenino que podría haber en este tipo de islamismo, que es un tipo porque son muchos, en donde entonces lo femenino se quiere como acallar, amarrar, silenciar, porque podría, como siempre lo femenino es denunciante, como siempre lo femenino es curioso, eso nos lo muestran todos los cuentos de hadas, lo femenino siempre quiere saber cómo sería la cosa de otra manera, etc. Entonces, esa es una versión que este islamismo radical lo que quiere es acallar lo femenino. Pero ayer nada más me pasaron un texto en el cual una mujer islámica dice que es más bien sobreprotección y un sobrecuidado que ellos tienen con lo femenino. Pero no sé nada, solo estoy recogiendo información y me parece interesante la pregunta porque me parece muy interesante que nosotros le podamos poner conciencia reflexiva a esos sucesos políticos, porque son también del alma. Eso no es solo guerra y política, eso son cosas que nos están pasando como humanidad. Ivanes, pero yo quiero vincular eso con la sombra, ¿no? Cuando uno ve esa actitud que para nosotros occidentales nos parece completamente incorrecta, ¿no? Yo casi que no lo vería como sobreprotección, quizás más miedo, es como yo lo percibo. ¿Cómo analizar esa parte de la sombra en esa actitud de los talibanes hacia las mujeres? Es decir, uno podría interpretar que ni siquiera hay un reconocimiento de su sombra, son
personas que viven absolutamente alienadas por una creencia dogmática y no ven más allá de eso. O sea, quisiera entender un poquito desde el punto de vista de este tema del arte de la escucha, de lo poco que escuchan, porque si escucharan a las mujeres quizás no tendrían esas actitudes. ¿Cómo entra ahí el tema de la sombra en esas actitudes de los talibanes hacia las mujeres? Bueno, primero pues uno podría decir que sombra es en primer lugar todo lo que yo desconozco o quiero desconocer de mí o en mi sociedad. En esos términos uno diría que sí, que digamos como que lo femenino y la mujer está en sombra, se desconoce o se evita o se intenta controlar, que son cosas que uno intenta hacer con su sombra, ¿no? Intenta controlarla, cuando en realidad finalmente eso se sale de las manos. También creo que tenemos un gran desconocimiento sobre esa cultura, ¿no? Es muy evidente, claro, esa primacía del masculino, del hombre, en esa cultura. No obstante, es interesante cuando uno logra como percibir ciertos elementos que ya en el islamismo menos radical pueden darse, se dejan conocer, permiten que uno los conozca. Yo diría que también esto que está sucediendo y lo que este tipo de islamismo nos permite hacer a nosotros es también trabajar sobre nuestra sombra, porque han surgido dos polos desde el 2001, pero ya estaban desde antes, pero desde el atentado a las Torres Gemelas se volvió más evidente esa polarización entre Occidente y Medio Oriente, en la que, por supuesto, cada uno llama al otro lado el mal, o cada uno llama al otro lado lo incorrecto. Y nosotros en este lenguaje que estamos utilizando hoy diríamos, cada uno llama al otro lado la sombra. Así es. Y quizás tienen razón. El otro lado es la sombra de cada uno. Claro. ¿Sí? Es decir, los excesos que ellos tienen nombran de alguna manera que carecen de cierta conciencia que Occidente ha logrado, ¿sí? Seguramente de ciertos valores que Occidente ha logrado, pero nosotros también deberíamos permitirnos hacer la reflexión, esa escuchar sinceramente qué tanto eso que nosotros solo podemos ver como malo, terrible, execrable, de alguna manera esconde, si nosotros lográramos quitar todos esos prejuicios y ver un poco más allá, esconde algunos valores que nosotros perdimos, algunos valores que nosotros hemos ido también echando y que echamos de menos. Por ejemplo, también podríamos preguntarnos sobre lo mal que nosotros también tratamos a nuestras mujeres. Sí, cierto. No les ponemos burka, es más, no les ponemos burka y las obligamos a ser objeto en el otro extremo, fíjate, es otro extremo. Las ponemos como un objeto de deseo para vender hasta dentríficos, para vender un cepillo de dientes, ponemos una mujer desnuda. Por lo tanto, nosotros también las convertimos en objeto. Entonces, cuando uno puede mirar reflexivamente la sombra que proyecta en otro grupo o en otra persona, también empieza a ver lo común, el problema común que tiene con el otro, aunque se exprese diferente, y puede empezar a solucionar su problema. El otro, ojalá lo solucione, ¿no? Ojalá las mujeres en Afganistán puedan volver a manejar carro, puedan volver a tener sus negocios, puedan volver, pero primero que todo, yo diría, primero mi casa, y primero que todo, ojalá yo deje ciertas costumbres con las cuales yo estoy poniendo un burka simbólico a las mujeres que conozco. Una pregunta, doctor.
¿Es posible medir la escucha? Es decir, en términos mucho más sencillos, ¿cuánto escuchamos nosotros a los demás? Está muy bueno, solo que yo diría que la medición no es una medición, no podemos pensar en una medición exacta, tipo laboratorio, pero me parece que la pregunta sería para ponerla para ponerla en mi corazón. ¿Qué tanto tiempo del día yo lo dedico realmente a escuchar a otro? Pues para mí sería muy fácil responderla, pero no es fácil porque yo tendría que sacar todo lo que sea trabajo. ¿Qué tanto escucho yo a mis amigos? ¿Qué tanto escucho yo a mi pareja? ¿Qué tanto escucho yo a mis hijos? Eh, hay una caricatura, un meme que salió hace poco, me viene a la memoria, en donde hay un niño que le dice a su padre, padre, papi, mírame. Ah, no, papi, escúchame. Y el padre está mirando el celular. Dice, te estoy escuchando. Ajá, El niño le dice, escúchame con los ojos. qué bueno. Escúchame con los ojos. Muy bueno. Porque estos aparatos, estos aparatos nos permiten medir qué tanto escuchamos. Mira, ya que lo dices, hasta se Es podría una medir. buena herramienta de medición. Claro, si los están usando, supuestamente parece que estos algoritmos saben que tanto tiempo pasamos mirando la pantalla. Es probable que el tiempo que pasamos mirando la pantalla no estemos escuchando a otro que está al lado, ¿no? Se podría medir. No, y uno lo ve en todos los lugares, reuniones donde está todo el mundo mirando el celular y nadie se está escuchando, ¿no? Es un mal de este tiempo. Yo creo que pudiéramos decir responsablemente que hoy día se escucha menos que antes a la gente. Es probable, es probable. Eh, Excepto como hacen los adolescentes, cuando los adolescentes a veces se reúnen, están con los celulares, pero están entre ellos. Entonces uno diría, bueno, ahí hay una conversación, ¿no? Ahora, Los adultos doctor, somos más propensos a estar en otro lado con el celular. sin duda alguna hay un valor, sin ser ni de lejos experto en el tema, en escucharse uno mismo, ¿no? Tiene todas unas implicaciones que ya las hemos conversado en el programa. Pero usted a un paciente que se le acerca, que le dice, necesito que me ayudes a escucharme un poco más. ¿Qué debo hacer? Hoy cuando salga de la consulta, ¿qué es lo primero que debo hacer? Hay un elemento que nos viene de Oriente que a mí me parece precioso, que es la contemplación. Trate de contemplar algo, como le decía a Luis ahora, sin interpretar, sin estar trabajando sobre ello, sin tener que sacar una conclusión. ¿Qué tal contemplar a sus hijos? Sin juzgarlos. Contemple la maravilla que es un niño de 10 años, una niña de 10 años. Vea cómo es ser un niño de 10 años. Contemple un atardecer. ¿Cuánto tiempo hace que usted no ve un amanecer? Sin ruido, sin estar trabajando. ¿Cuántos amaneceres nos han robado también por el tipo de mundo que hemos creado? Pero bueno, todavía nos quedará un domingo, de pronto nos queda un domingo, quizás nos queda un domingo y escuche un río. Yo creo que esa contemplación que es tan propia es una forma de meditación. Entonces yo diría, haga silencio, regales el silencio. También hay ciertas lecturas que ayudan a eso. Entonces creo que es como hacer algo que es muy anticultural, de hecho, no sé, no está de moda, son cosas que no Sí, están de moda, ciertamente. pero por eso son esfuerzos, porque es salirse de la costumbre. La costumbre resulta fácil porque es repetitiva, pero entonces haga un esfuerzo y deje de repetir, haga Y, algo diferente. y de pronto también la lectura sobre todo, pues en la lectura hay una conexión directa con las palabras del autor que trascienden el tiempo y implica un acto casi que de comunión
las palabras del escritor, pero sin embargo uno ve que inclusive ese ritual de la lectura se ha ido perdiendo, ¿no? La gente prefiere tomar trozos de páginas de internet y leer rápidamente y seguir adelante viendo televisión, etcétera, ¿no? Es muy lamentable. Nos hemos convertido en más visuales que otra cosa. Sí, Luis. No, me hice un comentario simple. Decía que la lectura y la escritura, porque, ¿sabes? Una cosa que leí hace poco muy bonita que decía que antes, cuando se escribían cartas, esa era la terapia. Cuando había la correspondencia escrita, ¿no? Porque es que escribir es un acto que involucra muchísimas áreas del ser humano, del cerebro, del cuerpo, las manos participan, y esperar la respuesta y corresponder a la respuesta, eso era un acto terapéutico. La gente también escribía biografías, era muy común la biografía, por eso ahora tenemos tantas biografías de más o menos de los años 60 hacia atrás. Hay muchas biografías porque la gente no solo tenía correspondencia con otras personas, sino que se sentaba consigo misma a escribir a contar su vida. Y eso es una técnica que sirve muchísimo. Terapéuticamente a veces se sugiere eso, y Eduardo, se me olvidaba decírtelo como una de las técnicas de escucha. Escribe tu vida, escribe sobre tu vida y vas a ver cosas que quizás nunca te habías planteado. Bueno, otra vez estamos recomendando cosas anticuadas. Exactamente. Pero tienen razón, o sea, hacen falta. Bueno, le queremos, lamentablemente llegamos al final del programa, pero queremos agradecerle mucho su participación. Les recordamos que el doctor Lisímaco Henao tiene una página muy completa, Los Jardines de la Psique, y también la de Casa Jung Medellín, donde constantemente se presentan eventos, talleres, etcétera. Por cierto, es un taller, el tema del día de hoy, de 8 sesiones. Y bueno, muy agradecido, doctor, de haberlo tenido con nosotros en el Séptimo Laberinto. Excelente, muy agradecido. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, muy agradecido con Alexia, como amiga Alexia, siempre ella apoyando. Un abrazo para todos, un abrazo fuerte para esta época de frío. Así es. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Estás escuchando LaVisionRadio.net.